¿Quieres conocer muchos datos curiosos en tan solo una hora? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. Los inodoros high-tech vienen con tapa automática, asiento calefactable y hasta pantalla LED. Algunos modelos también desodorizan y tienen funciones de lavado con agua. Son comunes en Japón y están llegando a todo el mundo. Comodidad y tecnología, todo en el baño. Nunca ir al baño fue tan futurista. Un reto peculiar que ha ganado popularidad es beber una Coca-Cola bajo el agua. Al abrir la botella, la presión hace que una pequeña burbuja de gaseosa se escape, pero la mayor parte permanece atrapada dentro. La dificultad de este desafío radica en la lucha por controlar el flujo del líquido bajo el agua. Quienes intentan hacerlo deben tener cuidado, ya que la presión del agua interfiere con la acción de beber. ¿A que no conocías el lápiz traductor digital? Un dispositivo que escanea textos y los traduce en tiempo real. Puede reconocer más de 50 idiomas. Ideal para estudiantes, viajeros o personas con dislexia. Solo pasas el lápiz sobre una palabra y listo. Traducción instantánea en pantalla o voz. Esto es L'Oréal Hapta, un brazo robótico que maquilla automáticamente. Aplica base, sombra o rubor con precisión usando sensores y estabilizadores. Fue creado para personas con movilidad reducida. Es un avance real en inclusión estética, belleza accesible con ayuda de la tecnología. Los robots humanoides en Mercedes-Benz ya están trabajando en las fábricas de autos. Caminan, cargan piezas y reducen lesiones en humanos. Son programables y colaborativos, con sensores de proximidad. Representan el futuro de la industria. Fábricas cada vez más automatizadas, pero con estilo humano. El cerebro humano, aunque solo representa el 2% del peso corporal, consume el 20% de toda la energía del cuerpo. Esto equivale a mantener encendido un foco LED de 20 vatios constantemente. Esa demanda energética se debe a la intensa actividad de las neuronas. Número: el cerebro nunca descansa completamente, ni siquiera dormido. Sharik Tovar, una joven colombiana, puede dormir hasta 70 días seguidos, como en un cuento de hadas. Pero no es magia ni flojera. Sufre el síndrome de Klein-Levin o de la bella durmiente, un raro trastorno neurológico. Durante esos largos sueños, su cuerpo descansa mientras su mente se desconecta del mundo. Al despertar, a veces ni siquiera recuerda a su familia. Las esculturas Plexus del artista Gabriel Dave usan miles de hilos de colores tensados. Estos hilos crean formas geométricas tridimensionales que simulan arcoíris suspendidos en el aire. La obra juega con la luz, la percepción y la arquitectura del espacio. Cada pieza toma semanas de instalación y es completamente artesanal. Son exhibidas en museos y galerías de todo el mundo. El wingsuit de rodeo es una variante extrema del vuelo con traje aéreo. Se practica sin paracaídas tradicional, confiando en la aerodinámica del traje para el planeo. Los deportistas deben calcular con precisión su ruta y zona de aterrizaje. Es una disciplina de alto riesgo reservada para expertos. Cada salto requiere entrenamiento, planificación y condiciones meteorológicas óptimas. En una de las escenas más impactantes de Poltergeist, la famosa piscina de barro, los esqueletos que se ven no son de utilería, sino reales. La producción consiguió 3 esqueletos auténticos de la India, ya que resultaban más baratos que los de atrezo. Los actores que participaron en la escena no supieron la verdad hasta años después del estreno. La teselación en origami consiste en plegar papel para cubrir una superficie sin dejar huecos. Se forma a partir de patrones repetitivos que encajan como un rompecabezas. Este arte combina diseño, geometría y precisión milimétrica. Es utilizado tanto con fines decorativos como en ingeniería estructural. El resultado puede ser plano o tener relieve según el patrón elegido. La tecnología Cobiax incorpora paneles con vacío para aligerar estructuras de concreto. Estos paneles internos reducen el peso sin comprometer la resistencia del material. El LG Cinebeam Q es un proyector portátil que ofrece resolución 4K en espacios pequeños.
Tiene un diseño compacto y elegante, ideal para el hogar moderno. Cubre el 154% del espacio de color DCI-P3, brindando imágenes vibrantes. Su enfoque automático y conectividad lo hacen fácil de usar. La Biblia es el libro más traducido y distribuido en la historia humana. Actualmente, está disponible en más de 3.500 idiomas distintos. Ha superado los 5.000 millones de copias impresas y continúa creciendo. El plátano macho se diferencia del plátano dulce, porque no se come crudo, tiene más almidón y se utiliza en platos como tostones, patacones o mofongo. Requiere cocción para desarrollar su sabor y textura. Es básico en la gastronomía caribeña, centroamericana y africana. El extreme ironing es probablemente el deporte más insólito que hayas escuchado. Planchar ropa en lugares extremos. Desde lo alto de una montaña hasta bajo el agua o colgado de una estatua, todo vale mientras haya una tabla de planchar. Nació en el Reino Unido en 1997 y mezcla lo doméstico con la adrenalina. ¿Planchar mientras haces paracaidismo? Sí, eso también cuenta. Una forma muy creativa de hacer que las camisas queden impecables y llenas de emoción. En el siglo XIX, surgió la moda de retratos fotográficos sin cabeza. Usaban técnicas de doble exposición o montaje de negativos. Eran populares por su efecto visual macabro e ilusionista. Reflejaban el gusto victoriano por lo oculto y lo teatral. También demostraban la creatividad de los fotógrafos de época. La Voyager Station es un proyecto de hotel espacial desarrollado por Orbital Assembly. Planea abrir en 2027 como la primera estación turística en órbita. Ofrecerá gravedad artificial, habitaciones de lujo y vistas a la Tierra. Tendrá capacidad para 400 personas en rotación constante. Es un paso hacia el turismo espacial comercial. En la aldea de Huangluo, en China, las mujeres de la etnia Yao lucen melenas de más de 2 metros de largo. Sí, como si fueran Rapunzel en la vida real. Para ellas, el cabello es símbolo de suerte, longevidad y belleza, y solo lo cortan una vez en la vida. Además, lo mantienen oscuro y brillante con un secreto ancestral: lavarlo con agua de arroz. El lagarto armadillo es un reptil sudafricano con escamas duras. Se enrolla sobre sí mismo como una bola para protegerse de depredadores. Vive en zonas rocosas y es de hábitos diurnos. Su apariencia le da un aspecto prehistórico y robusto. Está protegido por su rareza y hábitat limitado. Científicos han creado ratones modificados genéticamente con genes del mamut lanudo. Estos ratones tienen mayor resistencia al frío por las proteínas adaptadas de ese animal extinto. El experimento ayuda a estudiar la evolución y adaptación al clima extremo. También abre debates éticos sobre la modificación genética. Es un paso más hacia la desextinción. Muchas estatuas antiguas tienen las narices rotas por distintas razones. En Egipto, se dañaban simbólicamente para matar la figura espiritualmente. En otros casos, se deben a erosión natural o fragilidad estructural. La nariz sobresale y es más vulnerable a impactos. Hot Licks es una marca famosa por vender caramelos con insectos comestibles. Ofrecen escorpiones cubiertos de chocolate, gusanos barbacoa y grillos con chile. Buscan normalizar el consumo de insectos como fuente de proteína. Sus productos mezclan sorpresa, sabor y nutrición alternativa. Son populares en ferias y tiendas curiosas. Un maelstrom es un remolino tan potente que se forma cuando dos corrientes se encuentran, creando un vórtice en movimiento. En la época vikinga, estos remolinos eran temidos por su capacidad para hundir grandes barcos con facilidad. Aunque los barcos modernos generalmente están a salvo, los cruceros atrapados en uno aún pueden enfrentar olas gigantes. En situaciones extremas, un maelstrom puede llegar a actuar como un agujero negro submarino, tragándose todo a su paso. La marimba es un instrumento de percusión con láminas de madera y resonadores. Suena al golpear con baquetas, produciendo tonos cálidos y melódicos. Tiene origen africano, pero es muy popular en América Latina.
En Guatemala, México y Costa Rica es parte del folclore. Su música acompaña fiestas, ceremonias y conciertos. La prensa francesa es un método clásico para preparar café. Consiste en infusionar el café molido con agua caliente y luego presionar un filtro de malla. No usa electricidad ni filtros de papel. El resultado es un café con cuerpo y sabor intenso. Es valorada por su sencillez y efectividad. Las bicicletas Lowrider nacieron en comunidades chicanas de California en los años 60. Tienen manubrios altos, asientos bajos y decoraciones llamativas. Son símbolo de identidad, creatividad y orgullo cultural. Se usan en exhibiciones, desfiles y competencias. Representan una fusión entre estilo de vida y mecánica urbana. El Wilson Airless Basketball es un balón impreso en 3D que no necesita aire. Tiene una estructura perforada que mantiene la forma y el rebote constante. Fue diseñado para resistir sin desinflarse nunca. Su tecnología redefine el futuro del deporte. Aún en fase experimental, promete revolucionar el baloncesto. Los baños de hormigas o hunting son una conducta observada en aves como cuervos y mirlos. Frotan hormigas sobre sus plumas para liberar ácido fórmico. Esto ayuda a eliminar parásitos y cuidar su plumaje. A veces se echan en colonias de hormigas para este fin. Es un ejemplo de autoprotección animal fascinante. En una sorprendente exposición de King Kong en el Empire State, la icónica Torre de Nueva York se transformó en un escenario surrealista. Las ventanas fueron sustituidas por monitores que mostraban impresionantes vistas de la ciudad, mientras un par de manos falsas del gigante simio emergían de la cima. Los manatíes son mamíferos acuáticos que habitan aguas cálidas y poco profundas. Son herbívoros y comen algas, pasto marino y plantas. Su movimiento lento los hace vulnerables a colisiones con botes. Están protegidos en varios países por su estado amenazado. Son conocidos como vacas marinas por su aspecto y comportamiento. Los cangrejos ermitaños cambian de concha conforme crecen, ya que no tienen caparazón propio. Usan caracoles vacíos y a veces objetos como tapas o cáscaras. Algunas especies viven en tierra, otras en el mar. Son sociales y forman grupos donde intercambian conchas. Su comportamiento ha sido documentado por biólogos con gran interés. El Museo Soumaya está en Ciudad de México y fue diseñado por Fernando Romero con asesoría de Frank Gehry. Su fachada está cubierta con más de 16,000 hexágonos de aluminio. Exhibe arte europeo, mexicano y esculturas de Rodin. Su acceso es gratuito, fomentando la cultura. Es uno de los museos más visitados de América Latina. El decapante de pintura es un producto químico que remueve pintura vieja de madera, metal o concreto. Puede ser a base de solventes o agua, según el uso. Se aplica con brocha, se deja actuar y se retira con espátula. Es ideal para restauraciones o cambios de color. Se debe usar con guantes y buena ventilación. Airy Mask es una mascarilla inteligente que filtra partículas PM, 2,5, virus y alérgenos. Funciona con una batería recargable que dura hasta 8 horas. Es ideal para ciudades con alta contaminación. Combina protección con comodidad para uso prolongado. También permite una mejor respiración que las mascarillas tradicionales. El vidrio soplado se trabaja a temperaturas de hasta 1100 grados Celsius. Se moldea con tubos metálicos, herramientas de acero y bloques de madera húmeda. Los artesanos giran y soplan el vidrio derretido para dar forma. Es una técnica milenaria aún vigente. Se usa tanto en arte como en objetos utilitarios. El casco de Black Panther tiene luces LED que se encienden con sensores de movimiento. Es una réplica funcional para coleccionistas o cosplay. El diseño está inspirado en la versión cinematográfica. Algunos modelos tienen sonido activado por voz. El globo terráqueo flotante usa tecnología de levitación magnética. Flota sin tocar la base y gira lentamente de forma silenciosa. Algunos modelos tienen luz LED para uso nocturno. Es una decoración educativa y futurista, ideal para oficinas, aulas o escritorios modernos.
Los paneles solares plegables inspirados en origami se doblan y despliegan fácilmente. Generan hasta 25 vatios, suficiente para cargar móviles o tablets. Caben en una mochila y son ideales para camping o viajes. Son resistentes al agua y al polvo. Ofrecen energía sostenible portátil al instante. Rocket 1. Es una impresora 3D de resina que imprime en vertical con alta precisión. Ideal para joyería, prototipos y miniaturas. Usa tecnología LCD y curado ultravioleta rápido. Su diseño compacto permite uso doméstico o en oficinas. Logra detalles finos en tiempos cortos. El temporizador digital magnético se adhiere a superficies metálicas como neveras o hornos. El SharkBot o el tiburón teledirigido es un robot acuático con aleta que se mueve como un pez real. Nada en piscinas y responde a controles remotos con precisión. Es perfecto para bromas, juegos o demostraciones. Tiene batería recargable y diseño hidrodinámico. Algunos modelos incluso hacen giros o sumersiones suaves. GPD Pocket es una mini PC con funciones completas de Windows y chip de IA. Cabe en la palma de la mano y tiene teclado deslizable. Ideal para programadores, gamers o nómadas digitales. Su potencia sorprende por su tamaño. Incluye puertos USB, HDMI y ranuras para expansión. El alimentador automático para peces programa horarios y cantidad de comida diaria. Puede ser controlado vía Wi-Fi desde el celular. Ideal para acuarios o peceras con varias especies. Evita la sobrealimentación y mantiene el agua más limpia. Algunos modelos tienen cámara integrada. Los Lite GT 4S son vehículos todoterreno eléctricos diseñados para maniobras extremas. Tienen suspensión reforzada, frenos de alto rendimiento y aceleración inmediata. Son ideales para saltos, terrenos rocosos o barro. Además, no hacen ruido. Una bestia silenciosa para los fanáticos del off-road. El traslado del submarino U-17 fue una odisea logística que duró 2 semanas. Se cortaron carreteras y se levantaron puentes para pasar con precisión milimétrica. El objetivo era llevarlo a un museo alemán. Fue un espectáculo de ingeniería. Verlo sobre ruedas fue algo único en la historia naval. El Minicab es un scooter cerrado con tracción en las 4 ruedas y calefacción interna. Pensado para personas con movilidad reducida o mayores. Tiene techo, puertas y es resistente a la lluvia. Funciona como un pequeño auto personal, confort y autonomía en cualquier clima. Los marcos de fotos inteligentes Pixstar reciben imágenes de forma remota a través de una app. Tienen pantalla Full HD, Wi-Fi y pueden mostrar presentaciones automáticas. Es perfecto para regalar a abuelos o familiares a distancia. Las fotos cambian cada día. Un álbum vivo en tu sala. Este es el Rabbit R1, un asistente inteligente del tamaño de la palma de tu mano. Tiene pantalla táctil, cámara y responde a comandos de voz. Sirve para agendar tareas, reproducir música o darte direcciones. Es como tener un mini asistente personal todo el día. Cabe hasta en el bolsillo. La vela en espiral tiene 2 etapas. Primero, una llama decorativa por 1 hora. Luego, cae una mecha que activa 3 horas más de luz ambiental. Su forma espiralada crea un efecto hipnótico al arder. Es decorativa y funcional al mismo tiempo. Muy popular en diseños de interiores. El yoga acuático se practica sobre plataformas flotantes o en piscina. La inestabilidad del agua activa más músculos que en tierra firme. Mejora equilibrio, concentración y fuerza. Se usa también en rehabilitación física. Es un ejercicio completo con bajo impacto. El bolígrafo antiestrés tiene tinta ergonómica y diseño para reducir calambres. Su cuerpo incluye texturas, resortes o imanes para entretener las manos. Está pensado para personas con ansiedad o trabajo prolongado de escritura. Algunos modelos tienen clips con movimiento o mecanismos giratorios. Es útil en oficinas y escuelas. Las ilusiones en manos usan la técnica de Trompe l'œil o trampa para el ojo. Parecen esculturas en 3D, pero en realidad son solo pintura plana. Se requiere perspectiva perfecta y dominio del sombreado. El resultado engaña a simple vista.
es arte corporal con efecto visual impactante. La oruga de la polilla esfinge es conocida por su gran tamaño y color verde. Tiene una espina dorsal en forma de cuerno que la hace inconfundible. Se alimenta de hojas de lilas y fresnos. Antes de convertirse en polilla, cava para pupar bajo tierra. Es parte de un proceso de metamorfosis fascinante. Un power bank es una batería portátil que recarga celulares, tablets y otros dispositivos. Se carga por USB y varía en capacidad según los miliamperios-hora. Es indispensable en viajes o emergencias sin acceso a corriente. Algunos tienen carga solar o múltiples salidas. Han revolucionado la forma en que usamos la tecnología móvil. Los caracoles cono tienen un veneno neurotóxico muy potente. Lo inyectan mediante un arpón retráctil escondido en su rádula. Algunas especies pueden ser peligrosas para humanos si se manipulan mal. Se usan en investigaciones farmacológicas por su veneno único. Habitan en zonas marinas tropicales de gran biodiversidad. Las papas waffle, también conocidas como waffle fries, tienen forma de rejilla. Se logran con una mandolina especial que hace cortes cruzados. Son populares en cadenas como Chick-fil-A y se fríen para quedar crujientes. Su diseño permite retener salsas y condimentos. Son un clásico de la comida rápida con un toque creativo. Las máquinas de escribir antiguas funcionaban con un sistema mecánico de barras de tipo. Al presionar una tecla, la barra correspondiente golpeaba una cinta entintada contra el papel. El resultado era una letra impresa con un solo movimiento. Este mecanismo fue esencial en oficinas y redacciones durante décadas. Aunque obsoletas, hoy son objetos de colección y nostalgia. Los injertos en plantas permiten unir dos especies o variedades diferentes. La parte superior, que se llama injerto, se une a una base portainjerto compatible. Esto mejora la resistencia a plagas o enfermedades y optimiza la producción. Es común en frutales como cítricos, manzanos y uvas. También se usa para replicar plantas con características deseadas. El gigante de Atacama es un geoglifo ubicado en el desierto chileno, el más grande de su tipo en el mundo. Mide 86 metros de alto y representa una figura antropomorfa con rasgos solares. Data del año 1000 al 1400 después de Cristo y fue creado por culturas preincaicas. Se cree que servía para marcar el calendario agrícola o rituales religiosos. El destello verde es un fenómeno óptico atmosférico que ocurre justo al amanecer o al atardecer. Sucede cuando la luz solar se refracta en la atmósfera en el ángulo exacto. Dura apenas 1 o 2 segundos y requiere cielo despejado. Es más común en el mar o en lugares con horizonte limpio. Ha inspirado leyendas y apariciones en películas. El Supra de Lego es una réplica funcional basada en el Toyota GR Supra. Usa piezas de construcción tradicionales y motores eléctricos para propulsarse. Puede alcanzar velocidades de hasta 28 km por hora, impresionante para su tamaño. Incluye volante y ruedas reales, hechos a escala. Es un proyecto que combina ingeniería y entretenimiento. La cuerda floja es un arte circense que exige equilibrio extremo. El artista camina sobre una cuerda tensa, a veces a gran altura. Se requiere fuerza central, concentración y coordinación. Puede combinarse con danza, acrobacia o instrumentos musicales. Es uno de los actos clásicos del circo tradicional. El dulce de chilacayote es un postre tradicional mexicano hecho con calabaza. Se cocina lentamente con piloncillo, canela y a veces clavos de olor. La textura firme del chilacayote permite que no se deshaga al cocerse. Es popular en celebraciones y ferias. Representa la riqueza de la cocina tradicional del país. En Ubud, Bali, se encuentra el renombrado restaurante Taman de Dari, célebre por sus impresionantes esculturas angelicales. Estas figuras, algunas alcanzando los 10 metros de altura, dominan el paisaje del lugar con su presencia majestuosa. El ambiente combina la gastronomía local con un entorno artístico y espiritual único. En Arizona, existe un cañón que no se formó por terremotos ni erupciones, sino por agua y tiempo. Se llama Antelope Canyon.
y sus paredes onduladas parecen hechas de seda petrificada o llamas congeladas. La luz que entra desde arriba crea efectos tan intensos que el lugar parece una instalación artística de otro mundo. ¿Alguna vez imaginaste un insecto tan brillante y perfecto que parece hecho de vidrio soplado? Pues existe. Se trata de una especie de cigarra ninfa de Tailandia que, antes de alcanzar su fase adulta, tiene un cuerpo tan translúcido que refleja la luz como si fuera una joya viviente. Su apariencia es completamente cristalina, sin pigmentación visible, y su cuerpo parece una combinación entre hielo y gelatina con estructuras internas móviles. La poutine es un clásico canadiense hecho con papas fritas, salsa gravy y queso en grumos. Pero en Quebec alguien decidió decir, ¿y si lo hacemos completamente ridículo y caro? Así nació la versión con foie gras, que significa hígado de pato, trufa negra y hasta oro comestible. Lo que empezó como comida rápida para la resaca, se transformó en un plato digno de restaurante 5 estrellas. Hoy lo conocemos como el tipo Duro de Matar. Pero Bruce Willis no siempre tuvo esa voz segura y sarcástica. De niño, sufría una fuerte tartamudez que lo hacía retraído y le dificultaba socializar, hasta que un día, por accidente, lo metieron en una obra escolar. Y ocurrió algo mágico. Cuando actuaba, dejaba de tartamudear por completo. El escenario se convirtió en su terapia. Te paras frente al océano en la noche, y de repente, cada paso que das en el agua deja un rastro azul brillante, como si pisaras galaxias líquidas. No es magia, es bioluminiscencia. Este fenómeno ocurre cuando ciertos microorganismos marinos, como los dinoflagelados, emiten luz cuando son perturbados. Pero lo que nadie entiende completamente es por qué evolucionaron para hacer eso. ¿Defensa? ¿Comunicación? ¿Algo más? El camarón pistola, también conocido como camarón Alfeid, tiene una pinza modificada que puede cerrar tan rápido que crea una burbuja de cavitación. ¿Y qué pasa con esa burbuja? Explota a 100 km/h, con una onda de choque que aturde, mata y cocina a sus presas pequeñas al instante. En la tribu Sateré, Mahue del Amazonas, los adolescentes deben pasar por una prueba infernal para demostrar que ya son hombres. Y no hablamos de correr o pelear. Hablamos de ponerse guantes llenos de hormigas bala y soportar el dolor. Estas hormigas tienen la picadura más dolorosa del mundo según el índice de Schmidt. El dolor es tan fuerte que puede provocar alucinaciones, parálisis parcial y vómitos. Corea del Sur nos da una de las experiencias culinarias más extremas, el sanakji, un pulpo bebé que se sirve troceado, pero aún moviéndose. Sí, los tentáculos siguen retorciéndose en el plato cuando lo servís. ¿Cómo es posible? Aunque el animal ya está muerto, las células nerviosas siguen reaccionando a la sal y al contacto, generando esos movimientos. Y ahí está el comensal, tratando de atraparlo con los palillos mientras la comida escapa. Imagínate caminar por un paisaje tan perfectamente reflejante que no sabes dónde termina el cielo y empieza la tierra. Así de loco es el salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, ubicado a más de 3.600 metros de altura en Bolivia. Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua cubre el salar y lo transforma en un espejo gigante. Vivió hace más de 500 millones de años, en el período cámbrico, y su nombre ya lo dice todo. El Alucigenia es tan raro que parece una alucinación. Medía apenas unos centímetros, pero eso no lo hacía menos bizarro. Tenía un cuerpo alargado como gusano, patas puntiagudas por debajo y espinas por arriba. Lo más loco, durante años los científicos lo dibujaban al revés, creyendo que las espinas eran patas y las patas tentáculos. En el pintoresco pueblo andaluz de Setenil de las Bodegas, la arquitectura se funde literalmente con la geografía. Sus viviendas no se alzan sobre la roca, sino que han sido excavadas y adaptadas bajo gigantescos salientes de piedra que parecen flotar sobre las calles. En el icónico estadio San Siro, ubicado en la ciudad italiana de Milán, se produce un curioso efecto visual que desconcierta a muchos visitantes.
las escaleras exteriores del recinto parecen estar girando. Sin embargo, esta extraña sensación no es más que una ilusión óptica provocada por el movimiento constante y ordenado de los espectadores que suben y bajan. En algunas ciudades de China existen construcciones conocidas como casas clavo, un fenómeno urbano que simboliza la resistencia individual frente al avance implacable del desarrollo inmobiliario. Estas viviendas permanecen en pie solitarias, rodeadas por obras de carreteras, centros comerciales o enormes proyectos habitacionales, debido a que sus dueños se niegan rotundamente a vender o desalojar. El oso negro puede estar sin comer, sin orinar, ni defecar durante meses y aún así despertar casi tan fuerte como cuando se durmió. Durante la hibernación, su cuerpo convierte la orina, que sería tóxica si se acumulara, en proteínas para mantener su masa muscular intacta. Si un humano estuviera encamado la misma cantidad de tiempo, perdería toda su fuerza y quedaría incapacitado. El oso, en cambio, sale de la cueva listo para cazar. Existe un pequeño molusco marino apodado el dragón azul que se alimenta de medusas venenosas. Se llama Glaucus atlanticus y flota boca abajo en la superficie del mar con un aspecto que parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo más impresionante es que no solo es inmune al veneno de la carabela portuguesa, sino que lo almacena en sus propias extremidades para usarlo como arma defensiva, pero de forma aún más concentrada y letal que la medusa original. En el Reino Unido y Francia, existió un impuesto que cobraba a los propietarios según la cantidad de ventanas que tuviera su casa. La gente empezó a tapiar las ventanas con ladrillos para pagar menos, lo que generó una crisis de salud pública por falta de ventilación y luz natural. Aún hoy, se pueden ver edificios antiguos en Londres con ventanas falsas hechas de ladrillo, mudos testigos de una de las leyes más absurdas de la historia fiscal europea. Los satélites GPS llevan relojes atómicos ultraprecisos, pero debido a la relatividad de Einstein, el tiempo pasa más rápido para ellos que para nosotros en la Tierra. La diferencia es de aproximadamente 38 microsegundos al día. Si los ingenieros no ajustaran constantemente esos relojes para compensar esta diferencia, tu GPS acumularía errores, y en cuestión de horas podría decirte que estás a varios kilómetros de donde realmente te encuentras. Los avestruces nunca entierran la cabeza en la arena. Además, estos animales no tendrían ninguna razón para esconderse. Un avestruz adulto puede correr a más de 70 kilómetros por hora, que es más rápido que muchos autos circulando en ciudad. El beso en las bodas tiene un origen legal y no romántico. En la antigua Roma, los besos no eran solo gestos de amor, sino una forma de firmar contratos. Cuando una pareja se casaba, el beso final servía como sello oficial del acuerdo matrimonial, simbolizando la unión de sus almas, pero también de sus derechos y propiedades. Con el tiempo, esta costumbre pasó a la Europa medieval, donde los sacerdotes también la incorporaron al ritual religioso del matrimonio. El escarabajo pelotero puede empujar una bola de excremento que pesa 1141 veces su propio peso corporal. Para que te hagas una idea, sería como si un ser humano promedio empujara 6 autobuses de 2 pisos llenos de gente al mismo tiempo. Es considerado el animal más fuerte del mundo en relación a su tamaño, y ha sido estudiado por ingenieros que buscan aplicar sus principios mecánicos en robótica y materiales de construcción. Las caries son transmisibles, y la mayoría de las personas no lo sabe. Las bacterias Streptococcus mutans se alimentan de azúcar y excretan ácido láctico, que disuelve el esmalte dental. Una madre puede pasar estas bacterias a su bebé simplemente compartiendo una cuchara o limpiando un chupete con su propia boca. No es solo una cuestión de higiene personal, sino una infección que se contagia entre personas sin que la mayoría lo sepa. El murciélago noctilio es un experto pescador que puede atrapar hasta 30 peces en una sola noche. Aunque asociamos a los murciélagos con insectos o frutas, este utiliza su ecolocalización para detectar las ondas que los peces producen al rozar la superficie del agua. Con unas garras traseras desproporcionadamente largas y curvas,
pesca a sus presas mientras vuela a baja altura sobre los ríos y lagos tropicales. Es una de las adaptaciones de caza más sofisticadas del reino animal. El helicóptero más grande del mundo, el Mi-26 ruso, es capaz de levantar hasta 20 toneladas de carga. Sus 8 palas de rotor tienen un diámetro tan grande que cubre la superficie de un edificio de 10 plantas. Es tan potente que se ha utilizado para rescatar otros helicópteros accidentados en las montañas del Himalaya, para transportar mamuts congelados enteros encontrados en el permafrost de Siberia y para operaciones de ayuda humanitaria en zonas a las que ningún otro vehículo puede acceder. Casi todas las marcas de teléfonos utilizan el Gorilla Glass, un vidrio que se sumerge en un baño de sales de potasio a 400 grados Celsius. Los iones de potasio se insertan en la estructura del vidrio comprimiendo la superficie, y esa compresión interna es lo que le da al cristal una resistencia al impacto muy superior al vidrio común. La palmera Taina spectabilis de Madagascar crece con normalidad durante 50 u 80 años, y de repente, en un único evento, gasta toda la energía que acumuló durante su vida en una explosión de cientos de flores en su copa. Esta floración masiva drena tantos nutrientes del árbol que una vez que las semillas caen, la palmera colapsa y muere por agotamiento total. Florece una sola vez en su larga vida y esa floración es también su último acto. En Mónaco no se paga impuestos sobre la renta personal, pero para obtener la residencia debes depositar un mínimo de 500.000 euros en un banco local y demostrar que tienes activos suficientes para vivir sin trabajar. Para completar el panorama, el precio medio del metro cuadrado ronda los 50.000 euros, lo que convierte a este principado en algo parecido a un club privado para millonarios a escala de país. Y todo eso en un territorio que cabe dentro del Central Park de Nueva York con espacio de sobra. El volcán Teide, el pico más alto de España, proyecta la sombra más grande del mundo sobre el mar. Al amanecer y al atardecer, esa sombra cae sobre el Atlántico y forma un triángulo perfectamente regular, a pesar de que el volcán no tiene una forma geométrica perfecta. Este efecto se produce por la perspectiva atmosférica y es tan grande que en ciertas condiciones llega a cubrir parcialmente la isla de Gran Canaria, situada a decenas de kilómetros de distancia. Las bananas que comemos son todas clones genéticamente idénticas y por eso podrían extinguirse de golpe. Casi todas las bananas del mundo son de la variedad Cavendish y como no tienen semillas, se reproducen por esquejes de forma asexual. Esto significa que si aparece un hongo capaz de matar a una, las matará todas, porque ninguna tiene defensas naturales diferentes. Ya ocurrió en los años 50 con la variedad anterior, la Gros Michel, y está volviendo a ocurrir exactamente de la misma manera. Los globos aerostáticos de Capadocia vuelan al amanecer por razones físicas, no porque sea más bonito para las fotos. Al amanecer, el aire de la Tierra está muy frío y denso. El aire caliente dentro del globo necesita esa diferencia de temperatura para flotar con fuerza. En cuanto el sol calienta el suelo, el aire exterior se vuelve más ligero y el globo pierde su capacidad de carga, haciendo que el vuelo sea inestable y peligroso. Es física pura, no estética. Los tranvías llevan cajas de arena para poder frenar cuando llueve. Si el asfalto o las vías de hierro están mojadas, el tranvía patinaría al frenar igual que un trineo. Por eso, al lado de sus ruedas tienen unos depósitos de arena fina. Cuando el conductor frena fuerte, un mecanismo suelta esa arena justo delante de la rueda para crear fricción y evitar que el vehículo se deslice. Un sistema sorprendentemente simple para uno de los problemas más peligrosos del transporte urbano. Los cuernos de los ciervos son el tejido de crecimiento más rápido del mundo. Mientras crecen, están cubiertos de una piel aterciopelada llena de sangre y pueden crecer hasta 2 centímetros al día. Es una velocidad de creación de hueso tan extraordinaria que la ciencia lo estudia para entender cómo curar fracturas humanas más rápido e incluso para investigar cómo controlar el crecimiento descontrolado de células cancerígenas.
Lo que parece solo un adorno natural es en realidad uno de los fenómenos biológicos más fascinantes que existen. Mantener el teléfono enchufado toda la noche daña la batería, aunque el móvil deje de cargar al llegar al 100%. El calor es el peor enemigo de las baterías de litio, y estar enchufado las calienta. A largo plazo, ese exceso de temperatura reduce su capacidad de retener energía, que es por eso que tu móvil nuevo ya no dura tanto después de varios meses de uso. El rango ideal de carga es entre el 20 y el 80%, y las compañías lo saben, pero no lo dicen porque una batería que dura menos vende más teléfonos. Los guepardos, a pesar de ser los animales terrestres más rápidos, no pueden rugir. En su lugar emiten un sonido suave y agudo, parecido al canto de un pájaro grande. Su aparato vocal está diseñado para ese tipo de gorjeo que les permite comunicarse a corta distancia sin alertar a depredadores más grandes ni a sus presas. Y cuando están contentos, ronronean exactamente igual que un gato doméstico. Un guepardo adulto, capaz de correr a más de 100 km por hora, suena como un gatito pidiendo comida. El color real de la carne de salmón de granja es gris. En libertad, los salmones son de color rosado porque se alimentan de crustáceos con pigmentos rojos. Los salmones de granja, al alimentarse de pienso industrial, tendrían una carne gris poco apetecible para el mercado. Por eso, los productores añaden pigmentos a la comida del pez para que la carne tenga el color naranja rosado que los consumidores esperan ver en el supermercado. El color no es natural, es diseñado. El color de la cáscara del huevo depende del color de los lóbulos de las orejas de la gallina. No hay ninguna diferencia nutricional entre un huevo blanco y uno marrón. La regla general es sencilla. Las gallinas con lóbulos de orejas blancos ponen huevos blancos, y las que los tienen rojos o marrones ponen huevos marrones. Es una cuestión puramente genética de la raza, sin ninguna implicación en el sabor, el tamaño de la yema, ni el valor nutricional del huevo. Los lobos aúllan en diferentes tonos para que el enemigo crea que son muchos más de los que realmente son. Cada lobo aúlla en una frecuencia diferente y cambia de tono constantemente durante el aullido. Esto hace que una manada de apenas 5 lobos pueda sonar como si fueran 20. Es una táctica de guerra psicológica perfectamente desarrollada para intimidar a enemigos y proteger el territorio sin necesidad de arriesgarse en un enfrentamiento físico directo. El sensor del airbag no es un botón que se activa por el golpe, sino un acelerómetro, que es un chip diminuto que mide la desaceleración brusca del vehículo. Si detecta que la velocidad cae de forma tan violenta que solo puede deberse a un choque, envía una señal eléctrica a un detonador químico. Este detonador quema una pastilla que libera gas nitrógeno a una velocidad increíble, inflando la bolsa en apenas 30 milisegundos. Todo ese proceso ocurre antes de que tu cabeza haya avanzado 10 centímetros hacia el volante. El Empire State de Nueva York tiene su propio código postal. El edificio es tan grande y trabajan tantas personas en él, más de 20,000, que el Servicio Postal de Estados Unidos le asignó el código 10,118. Es casi como si fuera una ciudad pequeña construida en vertical dentro de Nueva York, con su propio sistema de correo independiente del resto de los edificios del vecindario. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho por una razón muy concreta. Como el corazón está inclinado hacia el lado izquierdo del pecho, el pulmón izquierdo tiene que ser un poco más pequeño y tiene una pequeña muesca llamada incisura cardíaca para dejarle espacio. La naturaleza es completamente práctica, no desperdicia espacio y diseña los órganos para que encajen perfectamente entre sí, aunque eso implique tener dos pulmones de tamaño diferente. Los ojos de los renos cambian de color según la estación del año. Son los únicos mamíferos conocidos que hacen esto. En verano, cuando hay mucha luz, sus ojos son dorados. En invierno, tras meses de oscuridad ártica, sus ojos se vuelven azules profundos. Este cambio les ayuda a captar más luz
y a ver mejor en la penumbra del largo invierno polar. Es una adaptación evolutiva tan específica al ambiente ártico que no existe en ninguna otra especie del mundo. El tejón melero puede recibir la mordedura de una cobra real, desmayarse durante un rato y luego levantarse y seguir con su día como si nada hubiera pasado. Su sistema inmunológico es capaz de neutralizar el veneno en cuestión de horas. Y como si eso fuera poco, su piel es tan elástica y suelta que si un depredador lo atrapa, el tejón puede girarse literalmente dentro de su propia piel para morder la cara de su atacante mientras éste aún lo tiene sujeto. Los tapones de las botellas de refresco tienen una pequeña arandela de plástico transparente en el fondo que es la que realmente mantiene el gas dentro. Sin esa pieza, el plástico del tapón no podría sellar las imperfecciones microscópicas del borde de la botella y la bebida perdería todo el gas en cuestión de horas. La próxima vez que abras una botella de refresco, fíjate bien en el interior del tapón. Esa pequeña arandela casi invisible es la razón por la que el agua con gas llega carbonatada a tu vaso. En los aeropuertos, las luces de la pista son un sistema de espejos que le indica al piloto si va demasiado alto o demasiado bajo en la aproximación. Si el piloto ve 2 luces blancas y 2 rojas, va en la trayectoria perfecta. Si ve todas blancas, está demasiado alto y se pasará de la pista. Y si ve todas rojas, está demasiado bajo y corre el riesgo de estrellarse antes de llegar. Es un sistema visual elegante y efectivo que ha salvado miles de vidas. Los termómetros de mercurio están prohibidos en la mayoría de los aviones, porque el mercurio puede disolver el aluminio del que está hecho el avión en cuestión de minutos. Este proceso se llama amalgama y podría causar un agujero en el fuselaje en pleno vuelo si el termómetro se rompe. Una sustancia que en casa parece inofensiva puede ser tremendamente peligrosa en un avión volando a 10.000 metros de altura y a 800 kilómetros por hora. Tus huesos son huecos por dentro y tienen una estructura interna llamada hueso trabecular que imita la forma de la Torre Eiffel. Este diseño de entramado hace que el hueso sea extremadamente ligero para que puedas moverte rápido, pero lo suficientemente fuerte como para soportar presiones que aplastarían un bloque de hormigón sólido. La naturaleza diseñó esta estructura mucho antes de que los ingenieros humanos llegaran a la misma conclusión para construir puentes y rascacielos. Moldavia alberga la bodega de vino más grande del mundo, llamada Mileshti Misi, con más de 200 kilómetros de túneles subterráneos. Los empleados se desplazan por su interior en coche o en bicicleta, siguiendo señales de tráfico reales instaladas en los pasillos para no perderse entre los millones de botellas almacenadas. Es prácticamente una ciudad subterránea dedicada exclusivamente al vino, con sus propias reglas de tránsito y señalización interna. El cinturón de seguridad de 3 puntos fue inventado en 1959 por el ingeniero sueco Nils Bohlin para Volvo, y la compañía decidió liberar la patente para que cualquier fabricante del mundo pudiera usarlo gratis. Volvo se dio cuenta de que el valor de salvar vidas era infinitamente mayor que el valor comercial de la patente. Esta decisión altruista es considerada una de las mayores contribuciones a la seguridad pública en la historia del automóvil, permitiendo que el cinturón se convirtiera en un estándar mundial. Los perezosos se mueven tan poco que a menudo les crecen algas y un ecosistema completo de insectos en el pelaje. Su pelaje se convierte en un microecosistema vivo. Las algas incluso les dan un ligero tono verde que aumenta su camuflaje entre las hojas de la selva. Además, esa capa de algas atrae polillas y escarabajos que viven en simbiosis en el cuerpo del perezoso. Es una relación tan sofisticada que el perezoso ni siquiera necesita moverse para mantenerla. Las gambas tienen el corazón en la cabeza. Su anatomía es muy distinta a la nuestra. El corazón se encuentra en el cefalotórax, justo detrás de lo que consideraríamos su rostro. Además, sus branquias también están localizadas en la base de la cabeza, protegidas por el caparazón, lo que hace que toda su actividad vital más importante se concentre en la parte delantera de su cuerpo. Es como si los humanos tuviéramos todos los órganos vitales apiñados en la cabeza.
Existe un músculo en tu muñeca que ya no sirve para nada. Pon la mano sobre una mesa con la palma hacia arriba y junta el pulgar con el meñique, levantando un poco la muñeca. Si ves un tendón sobresalir en el centro, tienes el músculo palmaris longus. El 15% de la población ya no lo tiene porque evolucionó para desaparecer. Era un músculo que usaban nuestros ancestros para trepar a los árboles y que hoy no cumple ninguna función útil en el cuerpo humano. Las bolsas de plástico de los supermercados se inventaron en Suecia en los años 60 con la intención de salvar los árboles. En ese momento se usaba papel para todo, y el inventor pensó que una bolsa de plástico resistente que se pudiera reutilizar muchas veces evitaría la deforestación masiva. El problema fue que los consumidores empezaron a tirarlas tras un solo uso, convirtiendo la solución ecológica en uno de los mayores problemas de contaminación plástica de la historia. La lata de conservas se inventó 48 años antes que el abrelatas. En 1810, Peter Durant patentó la comida enlatada en hierro para la Marina Británica. Era un invento brillante para conservar alimentos, pero olvidaron resolver cómo abrirlas. Las instrucciones originales decían que debías cortar alrededor con un cincel y un martillo. Los soldados a menudo tenían que abrirlas a disparos o bayonetazos. El abrelatas de rueda no se inventó hasta 1858, casi medio siglo de frustración después. La malla negra de la puerta de tu microondas es una jaula que te protege de ser cocinado. Los agujeros de esa malla tienen un tamaño muy específico y diseñado. Son lo suficientemente grandes para dejar pasar la luz visible, permitiéndote ver la comida dentro. Pero son lo suficientemente pequeños para bloquear las microondas, que tienen longitudes de onda mucho más grandes. Las ondas rebotan contra la malla y vuelven al interior. Sin esa rejilla, el microondas te irradiaría a ti también. Las uñas crecen más rápido en tu mano dominante. Si eres diestro, las uñas de tu mano derecha crecen un poco más rápido que las de la izquierda. Esto se debe a que usas más esa mano, lo que aumenta el flujo sanguíneo en los dedos y genera pequeños microtraumas al teclear o agarrar objetos. Esto estimula al cuerpo a producir más queratina y a reparar la uña con mayor velocidad. El cuerpo siempre está reparando lo más usado. El topo de nariz estrellada tiene el sentido táctil más rápido de todo el reino animal. Tiene un hocico cubierto por 22 apéndices carnosos que contienen más de 25.000 receptores táctiles diminutos. Es capaz de identificar si una presa es comestible en tan solo 8 milisegundos, que es mucho más rápido que el tiempo que tarda el impulso nervioso en llegar al cerebro de la mayoría de los animales. Su nariz procesa información táctil a una velocidad que parece de ciencia ficción. Las cuerdas que dividen los carriles en las piscinas de competición no son solo flotadores decorativos, sino que están diseñadas específicamente para amortiguar y dispersar las olas. Están compuestas por discos individuales que giran sobre el cable central. Cuando una ola choca contra ellas, la energía se dispersa en la rotación de los discos en lugar de pasar al carril contiguo. Esto asegura que las ondas producidas por el movimiento de un nadador no afecten el rendimiento de los competidores en los carriles vecinos. Ciertas especies de cacatúas son de las pocas no humanas que exhiben una habilidad genuina para el ritmo musical. Pueden sincronizar el movimiento de su cuerpo, cabeza y patas de forma precisa con el tempo y las variaciones de la música, no solo manteniendo el ritmo, sino ajustándose a los cambios. Esta habilidad se creía exclusiva de los humanos hasta que los investigadores la documentaron en estas aves. Lo que más sorprendió a los científicos fue que las cacatúas pueden anticipar los cambios de ritmo, no solo seguirlos. La ciudad de Nápoles no solo está cerca del Vesubio, sino que está construida encima de un supervolcán dormiente llamado los Campos Flegreos. Esta vasta caldera volcánica subterránea experimenta regularmente movimientos de tierra y actividad sísmica. Los expertos consideran que es uno de los sistemas volcánicos más peligrosos de Europa y millones de personas viven directamente sobre él,
sin que la mayoría sea consciente del riesgo que representan esas tierras bajo sus pies. El botón de recirculación de aire del coche no es solo para el verano. Al recircular el aire interior en invierno, el sistema de calefacción no tiene que calentar constantemente el aire frío exterior, lo que ahorra combustible y permite que la cabina se caliente mucho más rápido. Sin embargo, hay que usarlo con moderación, porque si mantienes el mismo aire recirculando durante mucho tiempo en un vehículo cerrado, el oxígeno se va agotando. Es útil para calentar rápido, pero no para viajes largos sin ventilación. El aire dentro del neumático actúa como el mejor amortiguador del mundo. Con ruedas de goma maciza como las de un carrito de carga, el viaje en automóvil sería una pesadilla insoportable. Sentirías cada granito de arena en tu columna vertebral. Además, a alta velocidad, la goma maciza se calentaría tanto por la fricción que acabaría derritiéndose o explotando, porque no tiene forma de disipar el calor como lo hace la cámara de aire. El neumático es uno de los inventos más subestimados de la historia del transporte. En Giethoorn, un pueblo de los Países Bajos, no existe el asfalto ni los coches. Es conocido como la Venecia del Norte porque todas las casas están conectadas por canales y más de 170 puentes de madera. Para ir al supermercado o visitar a un vecino, los habitantes usan barcas eléctricas silenciosas llamadas botes susurrantes. El sonido más fuerte que escucharás en ese pueblo es el de los patos en el agua o el viento entre los árboles. Un lugar que parece detenido en el tiempo. El Arco del Triunfo de París no está vacío por dentro. Alberga un museo de 3 plantas y una red de pasadizos que llevan hasta la cima. Además, tras la Primera Guerra Mundial, un piloto francés llamado Charles Godefroy logró volar con su biplano a través del hueco del arco para celebrar el fin del conflicto. Una maniobra tan extremadamente peligrosa que fue grabada en cine y sigue siendo uno de los actos más temerarios jamás filmados sobre París. Los perros pueden mover sus orejas de forma independiente gracias a 18 músculos diferentes. Esto les permite localizar el origen exacto de un sonido en menos de 0.06 segundos, funcionando como antenas parabólicas que filtran el ruido ambiental con una precisión que los humanos no podemos ni imaginar. Cuando ves a un perro mover una oreja hacia un lado y dejar la otra fija, está literalmente triangulando la posición de un sonido como si fuera un radar biológico. Las monedas de euro tienen diseños nacionales distintos según el país que las acuñó. Una moneda alemana tiene un águila, una española tiene al rey, una italiana tiene a Dante Alighieri. Puedes rastrear toda la historia cultural de Europa solo mirando con atención las monedas que tienes en el bolsillo. Cada país imprime las mismas denominaciones, pero con diseños nacionales completamente únicos que funcionan como pequeñas embajadas metálicas circulando por todo el continente. El líquido sinovial de tus rodillas es el lubricante más eficiente que existe, superando a cualquier aceite sintético creado por la industria humana. Bajo presión, se vuelve más denso para separar los huesos y evitar el desgaste. Cuando dejas de moverte, se vuelve líquido de nuevo para nutrir el cartílago con nutrientes. Es un sistema de lubricación activa y adaptativa que los mejores ingenieros del mundo aún no han podido replicar artificialmente con la misma eficiencia en tan poco espacio. El Wagyu es tan increíblemente tierno porque su grasa se funde a temperatura ambiente. A diferencia de la grasa de la vaca convencional, que es saturada y sólida, la grasa del buey de Kobe tiene una composición química similar al aceite de oliva. Si pones un trozo de esa carne sobre tu lengua, la grasa se derrite literalmente con el calor de tu boca a 37 grados Celsius. Esa sensación de mantequilla que se deshace en la boca no se puede conseguir con ninguna otra carne del mundo. El Tower Bridge de Londres no está construido de piedra, sino de acero victoriano disfrazado de castillo medieval. Por dentro es puro acero del siglo XIX, pero se cubrió con granito y piedra de Portland únicamente para que no desentonara visualmente con la Torre de Londres que tiene al lado. Lo que ves desde el exterior es un envoltorio de lujo diseñado para ocultar la estructura metálica moderna
que hace funcionar el mecanismo que levanta las pasarelas cada vez que pasa un barco. El azafrán es más caro que el oro, porque recogerlo requiere un trabajo artesanal que ninguna máquina puede replicar. Cada flor de croco solo tiene 3 estigmas rojos. Para conseguir 1 kilo de azafrán hay que recoger a mano 150.000 flores, y todo debe hacerse dentro de un periodo de apenas 2 semanas al año antes de que la floración termine. Es un proceso de precisión tan extremo que los dedos humanos siguen siendo la única herramienta efectiva. Por eso, el azafrán auténtico tiene el precio que tiene. El acné no es causado por falta de higiene, sino que es en realidad una guerra de tu sistema inmune. En la piel de casi todas las personas vive una bacteria llamada Cutibacterium acnes. El problema surge cuando el poro se tapona con grasa, la bacteria queda encerrada y empieza a multiplicarse. El grano no es la bacteria en sí, sino la inflamación que crea tu propio cuerpo al intentar bombardear esa zona para eliminar la bacteria intrusa. Es una respuesta inmunológica, no una señal de suciedad. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por el apoyo. Dale like, suscríbete a Zarpado y comenta qué curiosidad fue la que más te sorprendió. Nos vemos en el siguiente video.